Hoy, en Rodando por Ahí, te vamos a llevar a caminar por el increíble Valle del Batzán para conocer cómo es que se vive en el interior de España, en lugares tranquilos que realmente, a primer vistazo, parecen que están salidos de un cuento. Hoy vamos a sumergirnos en la otra cara de España, una que está alejada de las grandes ciudades, donde el tiempo parece ralentizarse y el verde domina la escena. Una zona rural del municipio de Navarra, donde descubriremos el Valle del Batzán y pueblitos que te van a encantar. Así que abrí bien los ojos y prepárate para enamorarte de esta zona fabulosa y nada conocida de España. Miren lo que va a ser nuestra última parada en España. Este sitio de autocaravanas en un pueblo muy pequeño nos deja a las afueras de este poblado llamado Ordoqui, del cual la verdad que mirando todo a nuestro alrededor nos han despertado las ganas de salir a recorrer y es por eso que en este preciso momento va a arrancar una especie de travesía, una especie de recorrido a lo largo de los diferentes poblados que están en esta zona llamada Valle de Batzum. Decidimos que para conocer mejor esta zona idílica del norte español, desde Ordoqui comenzaremos un circuito de 14 kilómetros a través de los pueblos más emblemáticos del Valle del Batzán. Nos interesa caminar por ellos para descubrir cómo es la vida en estos pueblos alejados de la carretera principal y que a primera vista se perciben muy integrados con el entorno natural. Nos sigue sorprendiendo los lugares de autocaravana de acá, de lo que es España en general. O sea, un pueblito tan chiquito como este tiene todos los servicios brindados. El lugar de autocaravanas en sí es súper tranquilo, seguro, bien ubicado. La verdad que un lujo. No, mirá la primera vista, ya nos enfrentamos a una visual, un cuadro del medioevo. Mirá, es como un viaje en el tiempo, ¿eh? ¡Wow! Un arroyito, ya estuve viendo, hay truchas chiquitas, pero hay. Súper transparente. Toda la comunidad vive alrededor de este río. Y miren los años que tiene. Tiene un cartel como que fue construido en 1600. Algo muy peculiar es que por este lugar que estamos caminando, este mismo camino, pasa el Camino de Santiago. Entonces hace que me pregunte cuántos peregrinos han pasado por este lado, por este ramal perdido en este espectacular valle. Y si esto es una posada o no, ¿no? Porque a mí me da como que empiezo a pensar en tabernas, en hospedajes al costado del camino, de toda la gente que va vendiendo sus cosas, moviéndose de un lado al otro. Es increíble. Miren qué lindo ese nido de pajaritos que tiene ahí arriba. Primer poblado de esta procesión, y hablo bajito porque si uno habla más fuerte cree que está irrumpiendo en todo el pueblo. Sí, en la paz que se respira en este lugar. Es Arizkun, que es como el pueblo más grande, ¿no?, de la región. Sí. Tiene una onda, hay muy poquitos autos y nosotros llegamos por lo que es una vía secundaria, una vía antigua. Hola, buenas tardes. Mirá lo que es esta iglesia, impresionante, ¿cuántos años tiene? El vitro de los ventanales. Acá tiene un arco que lo taparon. Bueno, toda la región de lo que es Arizkun obviamente está poblada desde que el hombre es hombre, desde que tenemos memoria, y en varios lugares de la región hay como monumentos neolíticos. Sí, sobre todo en las cumbres de los cerros alrededor. Cachotes de piedra. Piedras, sí, así como un poco más largas, Perfecto. ubicadas en las cumbres, porque bueno, había una adoración. Pero en cuanto a lo que es el pueblo en sí, no hay registro directamente desde cuándo están. Ya desde el siglo XII, XIII se dice de que todos los habitantes del pueblo eran hidalgos, o Sí. sea,
gente con algo de jerarquía, de nobleza. Es como un título de nobleza menor, ¿no? Ujú. Este es el camino que vamos a hacer el día de hoy, unos 14 kilómetros. Realmente lo estamos buscando y no lo encontramos. Ya dimos una vuelta al pueblo que es este. Tendremos que tomar para la otra cara del valle, para esta región, si se continúa. O para acá, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos a seguir caminando y en algún momento Yo o creo haremos que era eso para donde o haremos otro estábamos. camino. Era para donde estábamos, o sea, es para arriba. El recorrido que vamos a hacer es aproximadamente unos 14 kilómetros, conectando diferentes barrios, pueblitos muy chiquitos de esta zona conocida como el Valle del Baztán, que es el río que atraviesa esta región. Una región de la Comunidad de Navarra que es muy conocida por los amantes de la tranquilidad, de la naturaleza y de los senderos, porque hay mucho para recorrer por acá. Exacto, esta es nuestra zona. ¿En serio? De hecho, estando en la camioneta, algo nos llamó, ¿no? Para salir a hacer este recorrido, porque tranquilamente estamos un poco apurados de tiempo. Tendríamos que estar avanzando. Es que no podemos con nosotros mismos. O sea, yo me sentí culpable hoy a la mañana, íbamos a arrancar y miré alrededor, miré las casas y dije, esto es imposible. Claro. Y lo loco es que estábamos como en el centrito, porque son varios, como dijiste vos, varios pueblitos, sí, barrios que son como familiares, que forman la comunidad. Y estamos en el centrito que es como el más industrial, o sea, los galpones, carpinterías y demás. Y si te llamó eso, ahora nosotros que estamos recorriendo más los suburbios, por decirlo de una manera, nada, o sea, sí, me quedás voló la encantado. cabeza. Es una zona que es más conocida, o sea, la actividad principal en los últimos años se está desarrollando el turismo rural, pero históricamente la ganadería era la actividad económica principal, no tanto la agricultura, pese a que se ve tanto verde, porque es una tierra que estamos viendo tiene mucha roca debajo, entonces eso lo dificulta. Para el ganado está bien y para los caminantes espectacular. Sí. Ya tenemos la vista del segundo pueblo que vamos a visitar, Apayoa. 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 Ahí está. Ahí está. Apayoa. Apayoa. Es que tiene demasiadas... muchas vocales juntas. Ya tenemos la vista del segundo pueblo que vamos a transitar, que se llama Apayoa. Es increíble, este es como más montañés, lo veo. Como más enclavadito en un rincón en la montaña, mucho más íntimo. Mucho más chiquito, ¿no? Acá Sí. empieza a cerrarnos la idea que habíamos leído de barrios. Que están 10 así como- casas. o sea, hay un casco urbano o un lugar de acopio y demás donde estamos con la autocaravana y están estos barrios alrededor del circuito que estamos completando. Algo que me ha cautivado es la decoración con esas florcitas coloridas que le ponen por ahí. Esto también de la tranquilidad, ¿no? Que te obliga a como hablar bajito porque si no parece que estás rompiendo con el ambiente que hay. Y me gusta mucho la mezcla del poblado con el bosquecito al lado. En ese momento no lo percibimos enseguida, pero a medida que avanzamos por los pueblos, empezamos a tener una sensación contradictoria con estos lugares. El silencio y la tranquilidad extrema de estos sitios pasaron de sentirse como una característica idílica a ser un síntoma de la modernidad. No es común caminar por lugares tan callados. Y es que más allá de la postal, hay un trasfondo que no se debe ignorar. La realidad es que cada vez son menos personas las que habitan estas calles. Los jóvenes parten hacia las ciudades en busca de oportunidades, estudio, trabajo y movimiento. Y quienes quedan son en su mayoría personas mayores. Es así como se presenta un verdadero dilema. Porque no es solo la vida social la que se pierde. Cuando un pueblo se vacía, también cambia la naturaleza que lo rodea. No solo se cierran casas y se pierden memorias,
sino también paisajes culturales construidos durante siglos. Entonces el encanto que en un primer lugar enamora, en realidad está agonizando. ¿Qué se podría hacer para que las tradiciones del interior del país permanezcan vivas? Lo que estamos recorriendo es un circuito de unos 14 kilómetros. Y dato no menor, estamos en las orillas de los Pirineos. Claro. O sea, decir que no nos da el tiempo y todavía no tenemos el equipamiento para empezar a hacer nuestras aventuras. Estamos ahí de a poquito, lo vamos a recuperar. Recuerden que en esta etapa que empezamos en Europa prácticamente empezamos de cero. Y además, después de estar tantos meses parados, también empezamos de cero físicamente. Sí, también. Como que se hizo angosto el camino. Yo para mí nos equivocamos, pero bueno. ¿Era esto o ir por el asfalto? Claro. Esto pasa por agarrar desvíos. Ay, me estoy pinchando toda. Ay, no, mi pantalón. Qué cosa esté rodando, ¿eh? Siempre llevándote por camino que terminás algo rajuñado. Vamos, vale, porque yo calculo que acá ya conectamos. Primer desafío superado. Las enredaderas pinchosas, las moras. Hay un Bambi. ¿Viste? Son las recompensas por salirse de la ruta. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Estamos mal ubicados. A Porque favor el del viento, claro, va desde atrás de nosotros directo hacia el Bambi. Y yo estoy mal ubicado al lado de una gritona. Es que Lo me primero emocionó. que hiciste fue, ay, nunca hay una película que hay que estar calladito, es lo primero que escuchan, la ramita cuando pide piedra. ¿Aspilcueta Llegamos. este? Al tercer pueblo del recorrido. Aspilcueta eran como más coquetos, o sea, pintaron. Lo que sí me sorprende es el tamaño de la casa. O sea, prácticamente todas tienen un tamaño, pero que acá viven ¿cuántas? 30, 40 personas. No sé si Tranquilamente. tantas, pero sí son casas grandes. ¿Será por el frío? O sea, esta es una zona que acá nieva. No sé. ¿Viste? Como ¿Qué tiene que ver? necesitas- Y como que necesitas ahí y te juntas entre un par para calefaccionar un mismo Pero tendría que edificio. ser más chica, Pensá que ¿no? tenés Más que andar- acá grande. tenés que andar cortando leña. Sí, sí. O sea, mejor que seamos muchos en la casa porque si no, estamos al horno. Me gusta más andar por estos caminos solamente peatonales y de ganado que andar por la calle, Que pisar el ¿Ves? asfalto. que de vez en cuando viene un auto, que tenés que andar mirando, se respira otro ambiente, no hay cables, no hay nada. Yo puedo estar en cualquier época acá. Mirá los ponis. Mirá qué chiquito, no lo puedo creer. Porque no se nota, pero son muy diminutos. Muy chiquito. Mirá ese. Agüita transparente. Mm. Esto es el paraíso, ¿eh? Mirá qué belleza. ¿Hace cuánto estará construido? Ah, mirá. La criota. Que no tengo ni idea cómo se llama técnicamente. Pero mirá, giraba y caía por acá. Claro, iba ahí acá, recogían la molienda.
esta parte del trayecto se ha puesto más amable. Primero porque vamos en bajada, así que podemos ir hablando. Y segundo porque también está esta especie de camino comunal pavimentado, así que está haciendo que mis zapatillas, que no me vine con las zapatillas adecuadas para este trekking, vaya ahí voy mucho más cómoda. En este momento estamos entrando al anteúltimo poblado, anteúltimo barrio, se llama Suastoy. Estoy. Viene siendo de la misma onda, ¿no? Casitas, casotas. ¿Cómo le va? Hasta ahora el único vecino que hemos visto en los cuántos pueblos pasamos, pero realmente no hay nadie, en las calles son re tranquis y este fue muy corto, o sea, fue esa cuadra nada más. Sí, ya estamos a Hay las un afueras. par de... Sí, ya estamos. El burro es el centro mismo, el epicentro del pueblo. Llegamos al pueblo de Urrazú. El último de nuestro recorrido fue un recorrido súper tranquilo. Creo que un bello cierre a lo que es España. Una España íntima que conocimos hoy. Ya tuvimos grandes ciudades, tuvimos costa, tuvimos pueblos, tuvimos mar, tuvimos cordillera. Estuvimos varados. Hoy nos tocó esto, la tranquilidad, la intimidad, la serranía verde, la húmeda. Y me voy conforme, tenemos que enfrentar ya nuestro destino, tenemos que cruzar la frontera, así que vamos a dejar de alargarlo. Nada, yo ya dije todo. A partir del momento que dejemos España, que crucemos la frontera y salgamos de España, se nos termina el idioma, se nos termina la posibilidad de comunicarnos de una forma fluida. Es como en este momento es estar en la playa mirando al océano de la... De la no hispanidad. Sí, de la no hispanidad. Como que parece un chiste, pero es ponerse, pararse, decir, nadie más va a hablar castellano, con nadie más me voy a entender, hasta la risa. Yo creo que la risa es el último bastión donde te entendés y donde podés hacer un diálogo ameno. Sí, esto de poder conectarnos de una forma fluida con un desconocido es algo que se va a poner más dificultoso. Porque, qué sé yo, en inglés te entendés, pero no es lo mismo. Si no me hablas lento y pausado, yo no te caso. Pero bueno, será un desafío que la verdad que, debo confesar, me tiene bastante ansiosa. Es como que me doy cuenta que mi mente está... O sea, estoy como disfrutando de esta tranquilidad del valle, pero también siento que dentro de mi cabeza hay un hámster haciendo taca, 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 de la ansiedad que me da este salto que estamos por dar. Viste que dicen la fama de los franceses que le tenés que hablar en su idioma. Sí, eso me da mucho cagazo. De que sí, porque no sé nada. No sé nada. Tocará ir al hipermercado, ¿no? Pero bueno, de a poquito, vamos a ver. Hay que ver para ver, ¿no? Decía Hay que ver para ver. un gran decíamos, sabio que conocimos viajando por Sudamérica. hay que ver para ver. 100% bacano.